Bueno, buenos días. Daré inicio con la microclase de práctica profesional 4. eh, Población, trabajo y calidad de vida. Este está dirigido a estudiantes de cuarto año, donde desarrollaré con profundidad la población e iré describiendo cada concepto. Los objetivos que me fui planteando para el desarrollo de esta clase son que mis estudiantes logren o encuentren una oportunidad para reflexionar sobre la población mundial, identificar los conceptos más relevantes que vamos a ir desarrollando y analizar críticamente el crecimiento de la población. Este video va acompañado de un PowerPoint donde en las diapositivas iré poniendo los temas más relevantes con imágenes que vamos desarrollando. En la primera diapositiva voy intercambiando con mis estudiantes opiniones, ideas, a ver qué ellos piensan sobre la población. Aquí voy a explicar que la población es un conjunto de personas que habitan un territorio y desde hace tiempos muy remotos la sociedad necesitaban estudiar, conocer y por alguna manera decir, cuantificar la población, los habitantes que tenían bajo su dominio, bajo sus territorios. En la diapositiva se acompaña con una imagen del Imperio Romano. ¿Por qué puse esta imagen? Porque durante el Imperio Romano el emperador enviaba personas a censar a la población, es decir, realizar un conteo de cuántas personas vivían en su territorio. Si bien sus métodos no eran muy eficaces, le servían al emperador para saber cuántas personas debían pagarle impuestos. Después, otras diapositivas son los instrumentos de medición. Estos instrumentos de medición los caracterizo en dos, en los censos de población y las encuestas. Los censos de población son un recuento de la cantidad de personas que viven en el territorio de un país en un momento determinado. Aquí iré intercambiando con mis estudiantes información para ver qué ellos piensan, si alguna vez les realizaron un censo, que le preguntaron. En base a eso desarrollaré algunas características importantes del censo. Por ejemplo, deben realizarse en intervalos regulares, por lo general cada 10 años y años terminados en ceros. Esto se hace para poder intercambiar información con otros países. El principal objetivo del censo es obtener información sobre la característica de la población de un país, características sociodemográficas como el tamaño de la población, su composición por sexo y por edad, entre otros. También características educativas, económicas que se necesita saber sobre la población. Otros instrumentos de medición que fui detallando son las encuestas. Estas encuestas recogen información mediante cuestionarios. Y acá traté de hacer como una diferencia entre los censos. A diferencia de los censos, no se realiza a toda la población, sino a un grupo de personas. En la imagen que yo represento se puede visibilizar como de un conjunto de personas se lo saca a uno solo. A esto se lo suele denominar a esta persona, se lo denomina como muestra, que se considera más representativo de la población. Son mucho más económicas que los censos, pero no son tan precisas, por eso no se suele utilizar con gran precisión para realizar ciertos estudios demográficos. Después tenemos las características de la población. Cuando hablamos de la característica de la población, con mis estudiantes vamos a ir preguntándonos, analizando qué entienden ellos por la distribución de la población. ¿Qué piensan si la población está distribuida de manera homogénea, de manera uniforme sobre toda la superficie terrestre o no? En base a esto, yo voy a ir aportando, voy a ir diciendo y anotando que la población mundial no se distribuye de forma homogénea sobre toda la superficie terrestre. Existen zonas del planeta densamente pobladas
como por ejemplo el continente europeo o el este de Asia, donde se visibiliza, donde hay un gran conjunto de personas. También tenemos otras zonas del planeta menos pobladas o cuya inexistencia es casi nula, por ejemplo el continente antártico. Otra característica importante que quise detallar son la relación entre la cantidad de habitantes de un lugar, la cantidad de habitantes que habitan en un lugar. A esto se lo suele denominar como densidad. La densidad lo que hace es, la densidad se expresa en la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Y cuando hablamos de densidad de la población o densidad demográfica, tenemos que saber que la relación es la cantidad de personas que habitan un territorio o que ocupan ese territorio. Esto se lo suele denominar como densidad de la población. Otra diapositiva que desarrollé son el origen de la población. El origen de la población, de acuerdo al lugar de nacimiento, la población puede agruparse en nativos o extranjeros. Los nativos son los nacidos en el país y los extranjeros son los nacidos en otros países. Los nativos pueden agruparse en los nacidos en el lugar en que residen y también en los migrantes internos. Estos migrantes internos son las personas que nacieron en el país pero que habitualmente residen en otro. Por ejemplo, ahí iremos intercambiando opiniones con mis estudiantes a ver qué ellos piensan, si conocen a algún migrante interno. Otra característica importante sería las características culturales de la población. Cuando hablamos de culturales, preguntaré a mis estudiantes qué entienden ellos por esto, cuáles creen que son la característica cultural más importante que tenemos. El lenguaje o el idioma, sin duda. En base a eso, iré explicando que la lengua es la primera característica cultural que adquirimos los seres humanos ya en el seno de la familia. Luego, otra diapositiva sería el crecimiento de la población. Este crecimiento de la población presenta un punto clave, que debemos hablar de la revolución industrial. Hacia el siglo XIX se produce la revolución industrial. Hacia el siglo XIX, en este periodo el crecimiento de la población se aceleró. Hacia el siglo XIX nos dice que esta población se aceleró en el mundo, primero en Europa y en Estados Unidos y en América del Norte. Esta revolución científica, esta revolución industrial llevó a realizarse numerosos avances científicos que le permitieron a la población mejorar notablemente las condiciones de salud, higiene de la población. Por otra parte, las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura permitieron aumentar la producción de alimentos. Estos avances provocaron una disminución de la mortalidad y un aumento de la esperanza de vida. De esa manera, la característica de la población mundial que presentaba antes de la revolución industrial eran de alta natalidad, alta mortalidad. Sin embargo, estas características que se fueron desarrollando durante la revolución industrial, como lo habíamos mencionado, avance científico en la medicina, produjo que se vaya desarrollando una baja mortalidad, un poco bajó la natalidad y sobre todo aumentó la esperanza de vida. Esas condiciones generaron un crecimiento sin precedentes de la población, que llegó a denominarse como explosión demográfica. Como consecuencia, la población comenzó a duplicarse cada vez más rápidos en periodos muy breves de tiempo.